Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás.
fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le mandamos un saludo a cada uno de nuestros líderes. Para nosotros es una bendición poder compartir ese tiempo con ustedes y esperando que la palabra hable a nuestro corazón, que la palabra despierte nuestra fe para creer en todas las promesas que Dios ha hablado para nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio. El pasaje que vamos a estudiar hoy es la continuación de la semana pasada. Recuerda que le dije que en el libro de Marcos capítulo 5 que estudiamos la semana pasada eran dos historias que estaban entrelazadas. Bueno, ahora vamos a estudiar la otra historia que está ahí. Marcos capítulo 5, voy a leer primero del 21 al 24 y de ahí nos pasamos al versículo 35 al 43. Marcos 5, 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El tema es: no temas, sigue creyendo. Eso fue lo que Jesús le dijo a este padre angustiado. En el momento donde parecía que todo se había acabado, las palabras que salieron de la boca de Jesús son las que nosotros debemos de recibir la revelación hoy. No temas, sigue creyendo. Hay ocasiones donde, a pesar de tener fe en Dios, de creer que Él va a ayudarnos, que Él va a solucionar nuestros problemas o necesidades, de confiar de una manera firme que Dios va a intervenir a nuestro favor, a veces las cosas se complican mucho más, como que en vez de mejorar, empeoran. Y ese es un momento difícil, a veces llega hasta el grado donde parece que todo ya está perdido, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay solución. No sé si has enfrentado este momento, pero es un momento sumamente difícil, aún para nuestra fe. Porque
A pesar de la confianza, a pesar de la esperanza que teníamos, pareciera que ya ahora sí, ya no hay nada que hacer, parece que ya todo se acabó, ya se perdió todo. Y es un momento de prueba, ahí la fe de uno se va a probar, ahí la fe va a ver si es una fe permanente, persistente y duradera o es una fe que se derrumba. La pregunta es, ¿qué debemos hacer en esos momentos tan difíciles? ¿Qué debemos hacer? La palabra de hoy nos da la revelación para que podamos enfrentar ese momento tan difícil que a veces nos toca vivir. Y lo primero que quiero compartir está en los versículos 21 al 24. Dice así: y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Lo primero que debemos hacer en los momentos difíciles es acudir a Jesús. Cuando estés en esos momentos de veras sumamente angustiantes, sumamente complicados, cuando ya no sepa para dónde correr, debes de ir a Jesús, debes de buscar a Jesús, debes de correr en fe a Jesús. Dice que este hombre Jairo era un principal de la sinagoga, es decir, él era un jefe, era el director principal de la sinagoga. Quiere decir que era un hombre que estaba en una prominencia, era un hombre muy estimado, era un hombre de autoridad, era un hombre con una excelente posición social. Entonces Jairo era una persona acostumbrada a estar siempre arriba, ¿verdad? Él era un gobernante de su pueblo. Sin embargo, dice que él, viendo que su hija estaba por morir, él se postró. Esa palabra postrar quiere decir caer de rodillas. Él se derrumbó. Y eso es algo que habla del corazón de Jairo, porque a veces lamentablemente hay personas que al estar en una posición alta no, se vuelven orgullosos, se vuelven soberbios y hay personas que les cuesta mucho ser humildes. Pero él no tuvo ese problema. Dice que él cayó de rodillas, él se desplomó de rodillas delante de Jesús y él empezó a rogarle, él le suplicaba, él imploraba con insistencia. La actitud de este varón, de este hombre prominente, de este hombre distinguido, es una actitud de humildad. Es una actitud de una persona necesitada, es una actitud de una persona que reconoce su incapacidad, que sabe que necesita la ayuda de Dios. Y esa es una actitud fundamental en los momentos difíciles que tengamos que vivir. No nos conviene hacernos fuertes, como que no pasa nada y yo puedo y todo. No, él no hizo eso, él se derrumbó, él le suplicó a Jesús, él se humilló, él se postró. Él reconoció su necesidad, reconoció que necesitaba la ayuda, suplicó la intervención de Jesús a favor de su hija. Y vemos lo que dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y ese es un principio fundamental que debemos de grabar en nuestro corazón. Dios resiste a los orgullosos, Dios no ayuda, Dios no interviene a favor de una persona orgullosa. Dios acepta, Dios se complace, Dios recibe, Dios está listo para socorrer a los humildes. Y Jairo representa a un hombre humilde de corazón, que él hizo a un lado sus títulos, su reconocimiento, y él cayó de rodillas. Por favor, ayúdame, le suplicó, le rogó que tuviera compasión de su hija. Y él le dice: mi hija está agonizando. Quiere decir que la enfermedad de esta
jovencita, era una enfermedad sumamente grave. Ella ya estaba muriéndose. Esa palabra está agonizando, quiere decir está a punto de morir. Él como padre vio cómo la vida de su hija se iba extinguiendo. Al ser un hombre de buena posición social, si la mujer de la semana pasada que estaba enferma, ella había gastado todo lo que tenía, entonces este hombre que tenía más recursos, me imagino que había ido con los mejores médicos de la época, que habían tomado los tratamientos más caros, que él había agotado todos los recursos habidos y por haber. Y él había visto cómo su hija iba empeorando. Y en ese momento que él va a buscar a Jesús, ya su hija está ya agonizando. Él sabe que en cualquier momento ella va a morir. Era una situación de extrema gravedad. Y él le dice a Jesús, ven, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Y esto nos recuerda la fe de la mujer de flujo de sangre. Jairo también, él había ya entrado al mundo espiritual, él había visto el milagro y él le dice a Jesús, mira, si tú vas, si tú pones la mano sobre mi hija, ella va a sanar, estoy seguro que ella va a recibir el milagro. Entonces él ya había visualizado el milagro. Recuerden que la fe trasciende las circunstancias terrenales. Y cuando digo eso es porque a veces cuando enfrentamos los momentos de dificultad, como que nos cerramos a eso y no vamos a poder, ay, ya no, es difícil, ay, es demasiado grande, ay, ya no hay remedio, o sea, y nos quedamos encerrados en las circunstancias terrenales, pero la fe verdadera se eleva, eso ya lo estudiamos, se eleva sobre esas circunstancias. Y él vio en el mundo espiritual, él declaró con su boca que su hija iba a recibir el milagro. Entonces, en Jairo podemos ver las cualidades de una fe verdadera, de una fe genuina. Y dice la Biblia que Jesús fue con él. En el Salmo 51, 17, hay una palabra que explica lo que Jesús hizo. Dice, Salmo 51, 17 en la Nueva Versión Internacional dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y contrito. Entonces, Jesús fue con él. Cuando uno viene con esa humildad, cuando uno viene reconociendo su necesidad, cuando uno reconoce su incapacidad de resolver sus propios problemas, que necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando uno viene con ese corazón humilde, la Biblia dice que Él nos recibe, que Él no nos despreciará. Entonces, en esos momentos difíciles debemos acudir a Jesús con la actitud correcta. Y lamentablemente hay personas que aún estando en un momento sumamente difícil, no tienen esa humildad, no tienen esa capacidad de venir, de postrarse, de pedirle a Dios que intervenga en su necesidad, en su problema. Pero Jairo sí lo hizo y Jesús fue con él, porque Él siempre estará dispuesto a ayudarnos si nosotros venimos a Él con un corazón humilde. Mire lo que dice Mateo 11, 28. Dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es una invitación para todos. Vengan a mí todos los que están cansados y que llevan pesadas cargas, yo les daré descanso. Esa es la promesa de Jesús. Vengan a mí los que están llenos de problemas. Vengan a mí los que están pasando necesidad. Vengan a mí los que están en circunstancias sumamente difíciles. Dice, tráiganme a mí, traigan ante mí todas esas cosas que los agobian. Dice, y yo les daré descanso, yo les aliviaré, yo solucionaré sus problemas. En primera de Pedro 5, 7 se repite la misma invitación de Dios. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué tremenda promesa. Pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida
de ustedes. Entonces es importante entender eso. Jairo hizo lo correcto. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué haces cuando estás pasando ese tiempo difícil? ¿A quién acudes? ¿A quién recurres? ¿Cuál es tu actitud cuando estás en medio de problemas sumamente complicados que tú sabes que escapan de tu capacidad de solucionar? Y en esos momentos difíciles debemos acudir con fe a Jesús. Él te está esperando. Él tiene la solución a nuestras necesidades. Solamente debemos de venir con fe a Él para recibir su ayuda. Lo segundo que quiero compartir está en los versículos 35 y 36. Dice así: y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Lo segundo que quiero compartir es que cuando parece que ya todo está perdido, sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo en Dios. Cuando ya van camino a la casa de Jairo, él está feliz, que él cree con todo su corazón que ahora que llegue Jesús y ponga su mano sobre su hija, ella va a sanar. Él ya, creo que ya tenía esa esperanza, ese gozo él sabía que el milagro iba a suceder. Y de pronto viene una noticia terrible. Viene un criado de ahí de su casa y le dice: tu niña acaba de morir. ¡Wow! ¡Qué golpe! Qué impacto demoledor debe haber sido para Jairo escuchar eso. Imagínense, de pronto ya va a ir Jesús. Ahora sí, por fin mi hija va a poder sanar, por fin ella va a quedar bien. Qué bueno, él de pronto viene feliz cuando viene la noticia, ¿verdad? Ya se murió, ya se acabó todo, ya todo se ha terminado. Le dice: ¿para qué molesta más al maestro? Esa palabra molestar quiere decir, ¿por qué le causas problemas? ¿Por qué lo importunas? Porque en la mente del que llevó el mensaje es que todo había acabado, que ya no había remedio, que ya no había esperanza. Al decirle: mira, ya no sigas molestando a Jesús, dice: mira, ya no sirve de nada que Jesús vaya a tu casa. Ya aunque Jesús llegue a tu casa, ¿a qué va? Ya no puede, ni él puede hacer. O sea, la idea era que ni siquiera Jesús podía resolver lo que había pasado, que era la muerte de la muchachita. Y obviamente a veces, aunque uno tiene esa fe, aunque uno cree que las cosas se van a solucionar, de pronto pareciera que se empeora, ¿verdad? De pronto viene una noticia que dice: Dios mío, ya, ahora sí que ya no hay remedio, ahora sí que no hay esperanza, ahora sí que todo se terminó, que ya no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, en ese momento de suma confusión para Jairo, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Esa palabra temor quiere decir phobos, de donde viene la palabra fobia, que es miedo, espanto. El miedo esclaviza al ser humano. Es importante que tengamos eso que está pasando en ese momento que él recibe la noticia de la muerte de su hija. Lo primero que le viene a su corazón es el miedo, Y Jesús le dijo: no temas, porque el miedo esclaviza al hombre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, la fe y el temor no pueden estar juntas, son antagónicos, como el agua y el aceite. La fe y el temor no se juntan, no se pueden mezclar. Si hay temor, no hay fe.
Si hay fe, no hay temor. Por eso Jesús le dice a Jairo, tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Ante el impacto tan terrible de la noticia, tienes que escoger. ¿Te llenas de miedo o te llenas de fe? Tienes que hacer una elección. Y él le dice, no escojas el miedo, escoge seguir creyendo. Ciertamente no era fácil creer en ese momento, porque recuerde, ya le dijeron que su hija ya murió. Entonces la mente humana dice, ya no hay nada que hacer. O sea, ¿por qué voy a seguir creyendo cuando ya se acabó todo? ¿De qué me sirve que yo siga con mi fe si ya no hay solución, ya no hay manera de solucionarlo, ya todo se perdió? Y sin embargo Jesús le dice, tienes que seguir creyendo, aunque parece que ya no hay solución, aunque parece que ya todo terminó, aunque parece que ya no hay manera de revertir la situación. Le dice, tienes que seguir creyendo. Dice, desecha el miedo, aleja de tu corazón el miedo, mantén la confianza en Dios. Es tan importante eso, es tan importante que nosotros sigamos creyendo a pesar de que pareciera que seguir creyendo es una locura. Necesitamos seguir creyendo. Cuando todo se pone peor, cuando ya no existe esperanza, Dios dice, sigue creyendo, sigue confiando. Es en ese momento tan difícil cuando nuestra fe debe de ser ciega. Porque la gente va a decir, ¿qué no te das cuenta? ¿Por qué sigues creyendo? No, miras que ya todo terminó. Oye, ¿cómo es posible que sigas esperando un milagro? Si mira que ya, acéptalo ya. O sea, todo el mundo va a estar ahí diciéndote, ya, olvídate, ya, cálmate, ya no pasa, ya no hay esperanza, ya no lo puedes cambiar. ¿Sí? Sin embargo, es el momento de que la fe sea una fe loca ante los ojos humanos. De hecho, en el versículo 40, la gente se burla de Jesús, la gente que estaba en la casa. Cuando Jesús llega y dice, ¿por qué lloran? No lloren porque la niña está durmiendo, ahorita va a despertar. Y cuando escuchan lo que Jesús dice que se empezaron a burlar de él. Porque ese tipo de fe puede parecer una locura, ¿eh? O sea, cuando tú te aferras a la promesa, no, mira, ya se acabó, mira, ya no hay nada que hacer, mira, ya acéptalo. Y tú, no, es que Dios dijo, es que Dios prometió, es que yo creo que Dios va a cumplir su promesa. Y van a querer desanimarte, van a querer que tú aceptes, que tú te quedes ya resignado. Sin embargo, es el momento de dar un salto de fe. Un salto de fe. Ese salto de fe es lo que produce el milagro que estamos esperando. Es tan importante eso, ¿eh? Ese salto de fe es una locura a ojos humanos. Es un paso al vacío, decir, Dios, yo te creo. Sí, por eso hay una frase en Romanos capítulo 4, cuando habla de Abraham, y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Así dice. Es decir, él creyó aunque creer parecía algo absurdo, ¿no? Porque él tenía 99 años cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Porque su cuerpo, dice en ese pasaje de Romanos, que era casi muerto. O sea, ya su cuerpo ya no estaba apto para engendrar un hijo. Además de eso, su esposa tenía 90 años, su esposa era estéril, su esposa ya tenía la menopausia, ya sus ovarios no funcionaban, no trabajaban. Entonces, todo eso como que decía, ya, olvídate, ya eso no se va a poder, no, eso jamás se va a cumplir, ya, acéptalo, te vas a quedar sin hijos. Pero él dice, él creyó en esperanza contra esperanza, porque creyó que el que lo prometió era poderoso para cumplir su palabra. Esa es una fe loca, ¿eh? Estamos hablando hoy de una fe loca. Estamos hablando no de una fe común y corriente. Estamos hablando de una fe que es la que obra para los milagros que parecen imposibles, para que lo imposible
se vuelva una realidad. Así que ese salto de fe es lo que va a disparar el milagro a tu favor. Lo tercero que quiero compartir está en los versículos 37 al 43. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En los momentos más difíciles, rodéate de personas de fe. Mire, voy a resaltar los puntos. Primero, en los momentos más difíciles debemos acudir con fe a Jesús. Hay que buscar a Jesús con todo el corazón, humildemente. Lo segundo, cuando parece que todo ya está perdido, cuando las cosas se ponen peores, sigue creyendo en Dios. Y tercero, en los momentos más difíciles, rodéate de personas de fe. El versículo 37 dice que Jesús no permitió que lo siguiera nadie, sino solo algunos discípulos. Recuerde que una multitud muy grande lo seguía, pero a partir de ese momento, es importante que entendamos, a partir de ese momento Jesús no quería que esa multitud lo acompañara. Él necesitaba que estuvieran a su lado personas de fe, que tuvieran una fe loca, como acabamos de hablar. Y solo escogió a 3. Los demás le dijo: no pueden ir, quédense acá, espérenme, no quiero que me sigan. En el versículo 41 dice que cuando él llegó a la casa de Jairo y encontró a mucha gente llorando, y cuando él dijo que la niña dormía y la iba a despertar, se empezaron a burlar. Dice la Biblia que él echó a todos fuera de la casa. Solo quedó el papá y la mamá y sus 3 discípulos. Entonces, las personas que te rodean influyen en tu vida de fe. Es importante que entendamos eso. En esos momentos de veras que parece que todo está perdido, es importante que tengas a tu lado gente de fe. Las personas que estén alrededor de ti influyen. Si son gente de fe, influirán para bien. Si son gente que no tienen fe, influirán para mal. Van a influir en el resultado final. Por eso, en esos momentos tan difíciles, busca estar rodeado de personas de fe. No permitas cualquier persona, no permitas que se acerquen personas que te van a hablar cosas negativas. No permitas que lleguen personas que vayan a empezar a hablarte cosas, resígnate, ya, mira, acéptalo, olvídate, ya, ríndete, ya, tú necesitas gente de fe a tu lado. Tú necesitas personas que puedan estar en la misma sintonía de fe, de creer que el Dios que lo prometió, es poderoso para cumplir lo que ha dicho. Y rodéate de personas de fe. Y la otra cosa que debemos de hacer en los momentos difíciles está en varias partes. Jesús dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y luego cuando llega donde está la niña, le dice, a ti te digo, levántate. Recuerda que la fe verdadera se expresa a través de las palabras. O sea, en esos momentos difíciles, aún de lo que tú puedas hacer, porque Jesús estaba viendo a la niña muerta, ya su cuerpo rígido, ya no respiraba, o sea, humanamente ya estaba muerta. Pero Jesús, sus palabras eran diferentes a la realidad terrenal. Dice, ella está dormida, la voy a despertar.
Y cuando llega allá donde está ella, le habla como si le escuchara, ¿verdad? Ella está muerta, pero él le habla y dice, niña, a ti te digo, levántate. O sea, él está hablando. Alguien de fuera puede decir, está loco, le está hablando a una persona muerta. Él ya no le puede escuchar, él ya no le puede obedecer, él ya no puede responder. Pero las palabras son importantes. Las palabras expresan la fe que hay en nuestro corazón. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca. Creo que tenemos que ser más cuidadosos de lo que decimos, sobre todo cuando estamos en momentos difíciles. A veces somos muy rápidos en hablar negativo. De pronto tenemos problemas financieros. No vamos a poder. ¿Y dónde lo voy a sacar? Ya estuvo, que no se va. Y empezamos a decir barbaridades y empezamos a hacer comentarios fuera de lugar y que en vez de ayudar van a perjudicar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces es importante recordar que la fe verdadera se expresa a través de tus palabras. Y cuando eso pasa, el milagro sucede. Yo me imagino, dice ahí, no me imagino, sino la Biblia dice que se espantaron los que estaban ahí, que eran los dos papás, y Pedro, Juan y el otro discípulo estaban ahí. Se asustaron cuando la niña despertó. Cuando Jesús dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió sus ojos y se levantó en la cama. Yo creo que algunos querían salir huyendo de ahí. Vámonos. O sea, aunque lo estaban viendo, no daban crédito. Era un milagro de una magnitud inmensa. No estamos hablando ya de sanar a una persona, estamos hablando de la resurrección de la muerte de la muchachita. Y no solo ellos se espantaron, aún los que estaban afuera. Y Jesús le pide un favor, le dice, no se lo cuenten a los demás. Claro que era imposible, ¿verdad? Que no lo supieran los demás, porque todos sabían que había muerto y de pronto ven que ya camina, que ya come. Obviamente, ¡ay, qué pasó! Es un milagro. O sea, se iban a dar cuenta. Era imposible mantener oculto el milagro tan poderoso que había ocurrido en la casa de Jairo. Entonces, la palabra que hoy nos da es, no temas, sigue creyendo. Yo no sé cuál sea ahora mismo tu situación. Y quizás hay cosas que han empeorado en vez de mejorar. Y quizás hay voces en tu cabeza que te dicen, ya se acabó, ya no se va a cumplir, ya no se va a solucionar. Pero hoy Jesús te dice, no temas, sigue creyendo, porque el milagro está cerca, si tú permaneces firme en tu fe en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y Padre, al oír tu palabra, nuestra fe se activa para seguir creyendo. Aún en las circunstancias más adversas, aún en los problemas más complejos y complicados, aún que las cosas parecen fuera de nuestro alcance, escogemos seguir creyendo. Escogemos rodearnos de gente de fe. Escogemos hablar las palabras correctas. Escogemos, Señor, confiar que tú, que dice la promesa, eres poderoso para cumplirlo. Y contra toda esperanza creemos que tú lo harás, creemos que tú cumplirás tu palabra, que tú cumplirás tu promesa, que tú harás la obra que has dicho que vas a hacer, Padre. Y que al mantenernos firmes en la fe, ese milagro podrá ser una realidad y todos conocerán que tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso. Gracias por la palabra, la recibimos con fe y actuamos conforme a ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces les saludamos a todos y recuerde estar visitando a los nuevos creyentes, llamándoles, estando cerca de ellos, compartir esta palabra tan poderosa. Quizás alguien en su célula esté pasando momentos
sumamente complicados, y que usted tenga esa palabra de esperanza, que usted tenga esa palabra de fe para alentar su corazón. Que Dios bendiga su vida y su ministerio y que le haga crecer y multiplicar en este año. Nos vemos el domingo. Bendiciones para todos.